Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este día, martes 23 de marzo del año 2021, Día de Pediatría al Día. El tema de hoy va a ser vacuna de neumococo y esquema catch-up y lo va a impartir la doctora María del Carmen Espinosa Sotero. La doctora María del Carmen Espinosa es médico egresado de la UNAM, pediatría por el Hospital General de México, pediatría, infectología por el Instituto Nacional de Pediatría, es maestra en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional, coordinadora de pediatría en el Hospital General de México, profesor adjunto de posgrado de pediatría en el Hospital Infantil, en el Hospital General de México, profesor titular de internado de pediatría en la UNAM, en la Universidad La Salle, Anáhuac, Instituto Politécnico y la Universidad Autónoma del Estado de México. También es profesor titular de infectología en la Universidad Saint-Luc, profesor adjunto de pediatría en Anáhuac, tutor de más de 30 tesis de posgrado y es investigadora en el Hospital General de México. Con mucho gusto le doy la bienvenida a la doctora María del Carmen Espinosa. Adelante, doctora. Buenos días. Buenos días, doctor. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy honrada el día de hoy de que me hayan invitado en esta plática que es Pediatría al Día, que es para la Academia Mexicana de Pediatría. La verdad es que me da muchísimo gusto estar con ustedes y bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante. Les voy a hablar sobre todo de la vacuna de neumococo, pero antes que nada, por todos los pediatras que nos están viendo el día de hoy, decidí poner el contexto real en el que estamos viviendo esta pandemia que nos tiene en jaque. Y bueno, todos ustedes conocen, por supuesto, perfectamente el esquema nacional de vacunación. Sabemos que esta es nuestra cartilla nacional y el último cambio que tuvo la cartilla fue en el 2018, cuando en vez de pentavalente ya podemos tener la vacuna hexavalente disponible, sobre todo en Secretaría de Salud. La pentavalente todavía se sigue poniendo en IMSS, ISSSTE, en esos hospitales todavía están manejando pentavalente más vacuna de hepatitis B. Y bueno, nuestro esquema, realmente podemos presumir el esquema nacional de vacunación de nuestro país, ya que es uno de los más completos. Sin embargo, pues la cartilla nacional se ve muy bonita, pero la realidad es total y absolutamente otra. Esta es la evolución que hemos tenido del uso de vacunas en México. Recordemos que la primera vacuna llegó en 1805 aquí a nuestro país, que fue la vacuna de la viruela, pero fue hasta 1926 cuando esta vacuna ya se hizo obligatoria. El licenciado Plutarco Elías Calles, que fue presidente de este país, hizo obligatoria la aplicación de la vacuna de la viruela en 1926 y a partir de ahí, pues prácticamente se inicia una era nueva en la que empiezan a entrar las vacunas a nuestro país. Si ustedes ven, en el 51 entró la difteria, pertussis y tosferina. En el 51 también ya tuvimos disponible la BCG, que es una vacuna también muy importante para evitar formas graves de tuberculosis. En el 54 entró tétanos y pertussis. En el 61 ya entró la vacuna Sabin. En 1970 entró la vacuna de sarampión. Y bueno, pues aquí podemos ver cronológicamente cómo fueron entrando las diferentes vacunas a nuestro Sistema Nacional de Inmunizaciones hasta tener la cartilla que ya les mostré anteriormente. Y bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Vean, este es un artículo que salió en el 2014 en el cual nos habla sobre las coberturas administrativas de vacunación en México. Y si ustedes ven, los esquemas completos en la población menor de 5 años eran bastante elevadas las cifras de esquemas completos. Quizá el más bajo por ahí teníamos con un 94.5% en el 2008 en menores de 1 año, que a lo mejor les faltaba alguna vacuna, pero todos nuestros esquemas estaban por arriba del 90% en cuanto a cobertura nacional. Y esto es muy importante porque nos está hablando que del 2006 al 2012
nosotros teníamos esquemas de vacunación súper completos, como por supuesto la OMS, el CDC, toda la industria de las vacunas, pues lo ha estado, por supuesto, recomendando, ¿no? Y creo que eso lo vimos mucho cuando todos estudiamos medicina y nos decía nuestro profesor de epidemio, ¿no? Para que no se presenten brotes, no tengamos enfermedades, tenemos que tener coberturas por arriba del 90%. Sin embargo, en el 2014 sale este artículo en la Gaceta de Medicina de México y vean cómo aquí se hizo una encuesta en el cual empezamos a ver cómo caen los esquemas de vacunación a partir de este año 2014. Vean cómo BCG, bueno, nos manteníamos por arriba del 95%, pero por ejemplo hepatitis B, ya teníamos la caída, por ejemplo, en la zona sureste, a un 72.1%. Bueno, todos sabemos y todos recordamos cuando tuvimos falta de la vacuna de hepatitis B, de la pentavalente, de vacuna de rotavirus, neumococo, y llama mucho la atención cómo la cobertura nacional de nuestros esquemas empieza a caer poco a poco y empezamos a tener coberturas de por ahí del 60%, que pues realmente es una cobertura que nosotros consideramos que no es óptima. Y esto sucedió en el 2014. Esta es una encuesta que salió en el 2016, que salió en Sanut, y si ustedes ven, podemos darnos cuenta de que en menores de un año, en 1.409.793 niños, vean cómo ya tenemos caída de esquema, por ejemplo, segunda dosis de hepatitis B, 92.2%, pero para la tercera dosis 73.1% de los niños nada más contaban con un esquema completo. En el caso de neumococo, vean, solo el 76% de los niños encuestados menores de un año tenían 2 dosis de vacuna de neumococo. Entonces vemos que esta tendencia a la caída en nuestros esquemas nacionales de vacunación continúan bajando. En esta misma encuesta de Ensanud del 2016, pues vemos que ya cuando hablamos de esquemas completos para los 24 a 35 meses, pues estamos en parámetros un poquito más altos. Sin embargo, esto ya no lo habíamos visto en años previos. Vean, ya tenemos rotavirus con un 86.5%, la triple viral, que es una vacuna súper importante, con un 85.5%. Entonces, todos recordamos, ¿no? Lo que nos decían cuando estudiábamos medicina, ¿no? Para que nosotros tengamos una apropiada cobertura de la enfermedad y no se presenten brotes, tenemos que tener coberturas de vacunación por arriba del 95%. O sea, aquí nosotros vemos que esto ya está, pues prácticamente dándose de una manera muy limitada en nuestro país. Vean, estos son lo que ha sucedido últimamente en los últimos meses. Todos sabemos que nos confinamos, por supuesto, todos sabemos que la gente se quedó en casa y, por ejemplo, esto es la información que está saliendo, que creo que es una información que es confiable, que es información de la cartilla electrónica, que sale en la página se llama Omevac, si alguien quiere meterse ahí y ver los datos. Son 4 estados los que están encuestados porque son los que llevan este programa piloto de la cartilla electrónica. Y para el 30 de junio del 2020, vean cómo solo el 12.2% de los niños de 11 a 18 meses tenían esquema nacional completo. En el caso de los niños de 12 a 23 meses, 17.4%. Y en el caso de los niños de 48 a 59 meses, solo el 43.2%. Esto quiere decir que hemos tenido caída estrepitosa de los esquemas completos y por eso es que ahorita nosotros los pediatras, los que nos dedicamos a esto de las vacunas, pues estamos haciendo muchísimo énfasis en qué vamos a hacer con los esquemas de catch-up para poder, esto nos va a llegar, o sea, les van a llegar a su consultorio los niños que no tienen esquemas completos y nosotros como pediatras tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer para completar esos esquemas de nuestros niños. Vean, 31 de julio del 2020, 10.9 de los niños. O sea, si teníamos un 12.2, para julio del 2020 cayó al 10.3 la cobertura de vacunas, por lo menos en esos 4 estados que les estoy mencionando. Luego cambiamos un poquito el semáforo en agosto, sube a 11.4%, pero el peor mes fue septiembre del 2020, donde se detectó
que solo el 8.7% de los niños habían sido vacunados en cuanto a menores de 12 meses. Para octubre mejora un poquito la cosa, pero 10.4 realmente es muy pobre si estamos buscando coberturas de vacunación adecuadas. Y esta es la última encuesta que salió, es hasta el 28 de febrero del 2021, y vean cómo el esquema básico en niños de menos de 12 meses solamente se cubre en el 10.3%, ¿no? Hay mucha gente que me dice, oye, doctora, pero son solo 4 estados. Sí, pero si ustedes hacen la evaluación, un día métanse a la página, van a ver cómo la encuesta que ellos tienen hasta el 2019 es muy similar a lo que yo les estaba mostrando en cuanto a los artículos que habían salido de Ensanud y estas encuestas que les mostré previamente. Entonces, nosotros creemos que esto es una realidad. Secretaría de Salud solamente ha dicho que sí han disminuido las tasas de cobertura de vacunación y ellos más o menos piensan que ha sido aproximadamente un 20%. Pero cuando yo me meto a ver cuál es la causa de por qué los niños no se están vacunando, bueno, pues todos vamos a pensar que es por el confinamiento, pero la realidad, por lo menos en estos 4 estados, es que no hay biológico disponible en el 86.3% de los casos. Y esto es una cuestión absolutamente delicada. Sabemos que tenemos falta de vacuna, todos ustedes saben perfectamente que no hay vacuna BCG desde el año pasado, y de acuerdo a lo que yo me he enterado, ¿verdad? Que son cuestiones del bajo mundo, de las cosas que se vienen diciendo, pues no vamos a tener vacuna BCG probablemente hasta el último semestre de este año, ¿no? O sea, por lo menos en estos primeros 6 meses del 2020 no vamos a tener vacuna BCG disponible. Y bueno, la OMS, el CDC, la OPS han lanzado programas de vacunación prioritarios. Ahorita yo estoy participando con IPA, que es una asociación internacional de infectología pediátrica. Yo formo parte de su grupo precisamente de los que se encargan de la vacunación y estamos tratando de hacer cursos para los pediatras y los médicos generales para darles esta información de cuáles son las vacunas prioritarias durante esta pandemia. Sabemos que la pandemia aún no va a terminar, vamos muy retrasados en cuanto a la vacunación y vean, por ejemplo, este mensaje que manda la OPS, que manda la OMS, dice que hay vacunas prioritarias en cuanto a la pandemia. O sea, todas esas vacunas que están en planes de eliminación o erradicación, como son sarampión, rubiola, tétanos, neonatal y polio, son vacunas prioritarias porque nos pueden dar brotes en cualquier momento. Infecciones propensas a brotes. Aquí influenza, por supuesto, es una prioridad, sarampión, meningococo en regiones donde hay mucho meningococo, fiebre amarilla, donde también hay fiebre amarilla, por ejemplo, lo que es Colombia o lo que es Brasil, ¿no? Rubiola, difteria, doctores, de verdad, es alarmante lo que está sucediendo con difteria y la semana pasada estuve en un summit de vacunas donde les hablé específicamente de lo que está pasando con difteria, después de más de casi 30 años de no tener casos de difteria en lo que es América. Otra vez hemos tenido, del 2017 ha venido un incremento súper importante en difteria. Yo siempre pensé, ¿no? Digo, no soy una pediatra que tenga tantos años, tiene poco tiempo que me estoy dedicando a esto de la clínica, pero yo siempre pensé que jamás iba a haber un sarampión en mi vida y debo decirles que el año pasado, como estuve en el triage de COVID y son niños que tienen datos respiratorios, pues me tocó ver nada más y nada menos que 6 casos de sarampión corroborados por PCR. Entonces, esto quiere decir que podemos tener el regreso de estas enfermedades, que realmente es algo importante que debemos de estar todos preparados para ver si vamos a tener estos brotes o no. Y enfermedades que pueden producir comorbilidad o alta morbimortalidad porque se asocian, por supuesto, a la infección de COVID, pues indudablemente la OPS ha lanzado la alerta de que influenza y neumococos son vacunas prioritarias porque son los que coinfectan o los que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes que tienen COVID. Entonces, esta es la población prioritaria, esto es lo que está diciendo la OPS y la OMS. Los adultos mayores son prioridad, vacunarlos, ya les dije qué vacunas son prioritarias, sobre todo influenza y neumococo. Niños nacidos, incluidos los prematuros, recién nacidos,
niños menores de 5 años, sobre todo los que tienen menos de 2 y sobre todo los menores de 6 meses son los que principalmente pueden tener complicaciones. Trabajadores de la salud, por supuesto, deben de tener por lo menos su triple viral por estos brotes de sarampión que se han presentado, influenza, neumococo y la vacuna de tosferina, pertusis y difteria celular. Personas con comorbilidades, sabemos que ellos son los que más se van a complicar. Las embarazadas, prioritario, doctores. El año pasado salió en la encuesta que la causa número 1 de muerte materna fue COVID-19. En trabajadores con actividades esenciales también es muy importante y recuerden que actividades esenciales, pues nos referimos al transporte público, nos referimos a todas aquellas actividades esenciales que no se puede dejar de realizar. Y bueno, les voy a hablar un poquito de Streptococcus pneumoniae. Como ustedes ya vieron, yo he estado leyendo algunos artículos acerca de cuál es la bacteria que más sobreinfecta a los pacientes que tienen COVID-19 y Streptococcus pneumoniae es la que sale generalmente en primer lugar en todos los estudios que se han hecho. Y Streptococcus pneumoniae, pues ustedes saben que es una bacteria que causa neumonía, meningitis y bacteremia, es lo que principalmente hace. Define, los serotipos están definidos de acuerdo a la virulencia de la bacteria y por supuesto es la cápsula polisacárida es el objetivo de que yo aplique una vacuna contra neumococo. Hasta ayer, como decía mi maestro, el doctor Napoleón González Saldaña, que ya, fíjense, si ustedes no lo saben, pues se los digo, el doctor ya se jubiló, ya no está en el Instituto Nacional de Pediatría. Bueno, es una pérdida para mí porque, pues, ¿quién no va a recordar las clases que nos llegó a dar el doctor? Pues, como decía él, hasta ayer, 98 serotipos de neumococo. Recuerden que difiere de diferentes, de estos diferentes serotipos, difieren en patogenicidad, también en resistencia a antibióticos y por supuesto es un patógeno exclusivo del ser humano. Aquí está una foto donde pueden ver que son diplococos gram positivos y esta es la cápsula polisacárida que tanto hemos hablado. Y recuérdenlo, neumococo primero nos va a colonizar la nasofaringe y a partir de ahí pues nos puede dar infecciones como otitis media aguda, neumonía, nos puede dar infecciones invasivas como sepsis, meningitis, neumonía bacterémica, por supuesto, artritis séptica, celulitis. Y bueno, ya sabemos que hay una resistencia a los antibióticos. Precisamente hace un par de meses tuve una reunión de expertos de neumococo, que me da muchísimo gusto formar parte de este grupo, en la que platicábamos que México es el país de América que más resistencia tiene en cuanto a neumococo. Estas son cifras oficiales y se debe precisamente a que utilizamos nuestra ceftriaxona de manera indiscriminada, ¿no? Entonces tenemos que parar eso, doctores, tenemos que dejar de utilizar los antibióticos de manera tan indiscriminada. Y aquí está lo que sucede, ¿no? Ya sabemos cuál es la patogenia de la enfermedad. Primero nos coloniza neumococo y después puede darnos infección directa, que es otitis media y sinusitis, o nos puede dar neumonía, o por diseminación hematógena podemos tener bacteremia o sepsis y meningitis, artritis, entre otras afectaciones más. Y ya sabemos que neumococo pues tiene varios sistemas que van a evadir la respuesta inmune, como es la cápsula que evade la fagocitosis, y también tiene un factor que se llama PCPA, que este inhibe al complemento, específicamente inhibe al C3b, y esto es lo que hace que esta bacteria apenas llegue a la sangre y tenga la propiedad de poderse replicar de manera muy rápida, de poderse sintetizar la bacteria. Y sabemos que neumococo, pues obviamente la carga más importante es en cuanto a otitis media aguda. Sin embargo, hemos visto que pues estos cuadros cada vez caen más. Neumonías, no se diga, bueno, este año de hecho creo que si hemos tenido 4 neumonías ingresadas aquí en el hospital ha sido mucho. En años anteriores la neumonía era la causa número 1 de ingreso aquí en el hospital, por lo menos en la época de diciembre hasta enero, febrero. Neumonía era lo que más teníamos. Y bueno, pues gracias a la vacunación, pues la meningitis ha ido en un decremento muy importante, o sea, un descenso súper importante. Antes, cuando yo llegué aquí al hospital, que no tiene muchos años, yo veía en promedio entre 1 y 2 niños con meningitis por neumococo por mes.
Actualmente estamos viendo 1 o 2, pero por año, ¿no? Entonces el cambio ha sido muy significativo. Y por supuesto, aquí tenemos las enfermedades que se pueden agrupar en invasivas y no invasivas. Recordemos que las invasivas son meningitis, bacteremia y el 25% de las neumonías que se producen por bacteremia, y de las enfermedades no invasivas, otitis media aguda, sinusitis y neumonía, ¿no? Y debo de insistirles, y esto es una cuestión que me importa mucho. Recuerden que neumococo no es agente principal o no es agente causal de faringitis. Y esto es muy importante porque de repente nos la pasamos dando ceftriaxona para las faringitis, lo cual es un error, y que ya se los dije, México es uno de los países que tiene más resistencia. Y todavía se produce hasta el 14% de los muertes de los pacientes hospitalizados fallecen por una enfermedad invasora. Vean cómo todavía se presentan 3,000 meningitis al año, 50,000 bacteremias, y todavía tenemos 500,000 de neumonías que se están presentando al año. Y sabemos que el riesgo es por edad. Ya sabemos que sobre todo los menores de 5 años, específicamente los menores de 2, y por supuesto los pacientes mayores de 60 años son los que van a tener un mayor índice de enfermedad. Esto sucede prácticamente en todo el mundo, México no es la excepción. Esto, por ejemplo, es Estados Unidos, donde ustedes pueden ver que los casos, ¿verdad?, en las edades más afectadas, a partir de los 50 años, y como podrán ver en los menores de un año, por lo menos en los menores de 5 y los menores de un año son los que van a tener mayor afectación. Y como se los digo, es una pena, ¿no? Porque es una enfermedad que es prevenible mediante la vacunación. Entonces, cuando Gavi, que es un organismo que se dedica a dar vacunas a los países que no tienen recursos, pues ellos hacen un análisis de cuántas muertes hay que se podrían prevenir mediante la vacunación. Vean cómo neumococo es una de las que tiene una carga más importante, porque se podrían evitar hasta 500,000 de muertes si nosotros llevamos a cabo la vacunación de manera adecuada. Entonces, vean, todavía sarampión, tétanos neonatal, hemófilus influenza, pertussis, rotavirus. O sea, todavía hay muchas enfermedades que son prevenibles por vacunación, y que pues obviamente nosotros tenemos que estar detrás de la vacunación de los niños para poder evitar estas muertes. Y México no es la excepción. México, recuerden que también los menores de un año y los mayores de 60 años son los grupos más afectados. Nada más que eso sí, se los digo, la mortalidad, por ejemplo, en pediatría, pues no rebasa el 5% en un cuadro neumónico. En el caso de los pacientes adultos mayores, pues la mortalidad es muchísimo más alta. Y bueno, ¿qué no estamos viviendo ahorita, no? Donde muchos organismos han dicho que nos acercamos al 500,000 de muertes. Muy probablemente estemos hablando ya de 500,000, aunque en las cifras oficiales solamente se habla de 200,000 muertos al parecer. Y bueno, sabemos que esta situación de que suceda solamente en estos grupos de edad se debe a la inmadurez inmunológica y a esta inmunosenescencia. Recuerden, nosotros vamos a tener inmadurez inmunológica antes de los 2 años. Sabemos que hay baja celularidad de células B progenitoras, y esto hace que no tengamos una reacción, por ejemplo, de las vacunas que están hechas de polisacáridos pero que no están conjugadas, pues no van a tener una buena respuesta inmunológica, debido a que carecemos de linfocitos B y no tenemos una respuesta del linfocito T. Y bueno, a partir de los 60 años empieza la inmunosenescencia, donde empieza a haber depósitos en la médula ósea, sobre todo de grasa, y esto va a cambiar. También hay fibrosis, esto cambia la celularidad, y también, si ustedes ven, las células B progenitoras empiezan a disminuir, y esto es lo que hace que neumococo sea tan importante en estos grupos de edad. Y bueno, las comorbilidades, que sin duda alguna es lo que nos ha llevado al fracaso total en esta pandemia. Sabemos que la obesidad, el sobrepeso son factores muy importantes para tener enfermedades más graves. De hecho, la semana pasada, no hace como 2 semanas, estaba leyendo que per se el ser obeso es un marcador y quizá el factor de riesgo más importante para mortalidad en COVID-19. Entonces, a lo mejor
Yo creo que ustedes lo han visto, ¿no? De repente les llega el paciente hipertenso diabético que tú dices, no, pues este paciente tiene mucho riesgo de fallecer, pero el que se te muere es el gordito que no está tan grande. Entonces, precisamente en estas publicaciones que han salido, per se ser hombre, per se tener tabaquismo, per se ser obeso, son factores independientes y quizá con la mayor carga para que fallezcan por COVID-19. Sabemos que la obesidad y el sobrepeso nos trae otras complicaciones y precisamente esto es un factor muy importante que debemos de hacer énfasis ya en disminuir. Y en cuanto a los datos importantes, pues recuerden que el 95% de los niños latinoamericanos reciben una vacuna PCV desde el 2015 para acá. Y vean cómo México, ¿no? México tuvo PCV 7, al mismo tiempo que PCV 10. Acuérdense que IMSS estaba aplicando PCV 10, luego a partir del 2012 cambiamos a PCV 13 y ahorita pues ya está estandarizado que utilizamos la vacuna polisacárida 13 valente en nuestro país con un esquema 2+1. Y bueno, todos los países han ido, la mayoría de los países han ido adoptando la vacuna PCV 13, que es la vacuna que sobre todo cubre a neumococo 19A, que es un problema mundial, el 19A. Y si alguno de ustedes tiene oportunidad de escuchar las pláticas de neumococo de algunos compañeros colombianos, de Brasil, de Argentina, que son países que tienen todavía, por ejemplo, Paraguay, Brasil tiene PCV 10, Colombia también tiene PCV 10, pues van a ver cómo ellos también están sufriendo mucho con el neumococo 19A. ¿Y qué es lo que ha pasado? Vean, a partir de que se inicia la vacunación contra neumococo, pues empiezan a caer las tasas de infección y actualmente estamos hablando de una reducción de enfermedades causadas por neumococo por lo menos del 60%. Y esto es muy evidente. Yo creo que los que trabajamos en hospital hemos visto que es súper evidente que esto está sucediendo. Y bueno, ya saben qué es la ventaja que tienen las vacunas conjugadas, pues que vamos a tener una respuesta T dependiente. Sabemos que van a llegar las bacterias, pero que van a ser presentadas mediante MHC de tipo 2 y entonces el linfocito T cooperador va a tener un switch con la célula B progenitora y entonces esta respuesta dependiente de células T es lo que va a originar que tengamos células B de memoria y que tengamos una gran cantidad de anticuerpos que tienen mucha avidez. ¿Qué es eso de avidez? Que rápidamente se pegan al neumococo para que no infecte los tejidos. Y como les había dicho, pues el serotipo 19A sigue siendo un problema. Creo que los que conocen a la doctora Echaniz y quien esté interesado en ver cómo salió el último boletín de neumococo en nuestro país, 19A sigue siendo un problema aún en el 2021. El último que salió fue del 2019, el último reporte. A quien esté interesado, con mucho gusto se lo pasamos para que lo vean, pero como se los reitero, el serotipo 19A es un problema muy importante. Y bueno, ustedes ya saben, ¿no? En México tenemos un esquema 2+1, esto quiere decir que ponemos 2 dosis de neumococo, que es a los 2 y 4 meses, con un refuerzo al año. Sin embargo, la recomendación es que nosotros pongamos esquemas 3+1 y esto por lo menos es con vacuna PCV 7 que los estudios han traspolado a vacuna PCV 13 y vean cómo la cantidad de anticuerpos, por lo menos para el serotipo 6B, para el serotipo 23F, que 23F ya ha habido casos últimamente, vean cómo la cantidad de anticuerpos, aunque son protectores, sí son muy disminuidos con respecto a que si yo pongo un esquema de 3+1. Entonces, mi recomendación es que ustedes pongan esquemas 3+1. Esto quiere decir que nosotros como pediatras, por lo menos yo siempre lo hago, cada vez que leo más, me convenzo de que lo más apropiado es poner esa vacuna de los 6 meses que no viene en la cartilla. Y recuerden que las vacunas no son intercambiables. O sea, sí es muy importante que si yo, por ejemplo, empecé con PCV 10, termine con PCV 10, y si yo empecé con PCV 13, termine con PCV 13. Y aquí está lo que sucede, vean, con un esquema 3+1, vean cómo las células B de memoria, que es de las que depende totalmente que haya una respuesta del linfocito T específica, se van a producir en gran proporción
por lo menos contra los serotipos 6A y 19A, que ya les dije que 19A es un problema, con PCV13. Y esto es algo muy significativo. Y bueno, por supuesto, vean, aquí están comparando PCV13 con PCV7 y vean cómo los serotipos que no vienen contenidos en PCV7, que está en azul, vamos a tener una mayor cantidad de anticuerpos, por supuesto, con PCV7. Y lo que más nos importa es el serotipo 19A, que es muy importante. Y yo les quería mostrar este estudio donde se enfrentan PCV13 contra PCV10. Si ustedes me preguntan qué vacuna le pondría a mi hijo, indudablemente le pondría PCV13. De hecho, se los digo, yo tengo algunos amigos colombianos, algunos amigos que están en Brasil, que ellos todavía tienen las anteriores, pues ellos están luchando por tratar de que se cambie a PCV13 en los esquemas de su país. Y vean, cuando yo pongo PCV13, la respuesta inmunológica contra el serotipo 19A está muy marcada y es muchísimo mayor que si obviamente utilizo PCV10. Y este es un artículo muy interesante que aquí está la referencia, si ustedes lo quieren revisar. Vean cómo en Estados Unidos hicieron este estudio en el cual enfrentaron los niños que tenían neumonía contra los niños que tenían esquema de 2+1 más, o los niños que tenían esquema 3+1. Y vean cómo los niños que tenían esquemas con 3 dosis primarias tenían menos neumonía que los niños que tenían esquemas 2+1. Vean, prácticamente se duplica el riesgo si yo pongo un esquema 2+1. Entonces, creo que este artículo es muy importante. Si ustedes lo quieren, con mucho gusto se los puedo pasar para que lo vean. ¿Y cuál ha sido la repercusión que han tenido las vacunas de neumococo en la enfermedad invasiva? Pues son rotundas, ¿no? Si ustedes ven en los menores de 5 años, vean la caída tan importante a partir de que se introdujeron estas vacunas. Vean, inclusive en los pacientes que tienen otra edad, por ejemplo, estos son mayores de 5 años, vean cómo también la caída de los serotipos que vienen en la vacuna fueron brutales. Y obviamente con PCV7 vimos un aumento de 19A. Por eso es importante poner PCV13, porque este sí viene contenido en esta vacuna. Estos son, después de la introducción de la vacuna, este es el impacto que ha tenido la vacunación. Vean cómo entra PCV13 y vemos la caída de los serotipos que vienen dentro de la vacuna, una caída rotunda. Y creo que esta diapositiva es muy importante porque nos muestra cómo ha sido la era de la vacunación antes de que se aplicaran vacunas. Vean cómo los serotipos que vienen en la PCV7 eran los más importantes. Se inicia la vacunación con PCV7 y empezamos a ver un incremento de los que están en rojo, que son los que vienen en PCV13. Y actualmente vean cómo la caída es sumamente importante, tanto de los serotipos que vienen en PCV7 como en PCV13. Y vean, esto es meningitis. También tenemos una caída bastante importante, prácticamente del 50%, o sea, de tener 229 casos, ahorita estamos andando por los 120, 100 o menos, probablemente sea menos, porque esto que les estoy mostrando son publicaciones que ya tienen un poquito de años. Pero vean, estos son los ingresos por meningitis y posterior a que se inició la vacunación con PCV13, tenemos una caída rotunda en los pacientes que tenían meningitis por neumococo. Y lo mismo sucede en neumonía. Creo que ustedes lo han notado. Siempre era clásico que cuando, por ejemplo, yo que estoy en un hospital muy importante, que es un hospital grande, pues siempre teníamos niños que tenían derrame pleural, que terminaban en cirugía, y vean cómo tanto la neumonía no complicada como la neumonía complicada, a partir de que se empieza la vacunación con PCV13, tenemos una caída muy importante de estas enfermedades. Y por supuesto, los ingresos por neumonía han caído brutalmente y obviamente lo que esperamos es que haya un recambio de serotipos, que esto ya lo sabemos, es algo que está sucediendo en todo el mundo. Estamos teniendo un cambio de serotipos y obviamente están aumentando los serotipos que no vienen contenidos en las vacunas. Aquí tenemos al Reino Unido, también su incidencia de enfermedad invasiva por neumococo en niños menores de 2 años. Y vean cómo la caída
es de un 76% en cuanto a PCV7 y 89% rotundo cuando hablamos de PCV13. O sea, la caída es súper importante. Y bueno, sabemos que la vacuna también tiene una efectividad muy marcada en cuanto a otitis media aguda y precisamente vemos cómo ha ido bajando la curva de las otitis media agudas y esto se debe a que hay una teoría muy interesante que precisamente el doctor Ron Dagan nos habló de esto en un congreso que tuvimos de neumococo, en la cual él sustenta que los pacientes que tienen otitis media aguda tienen como primera infección del oído una infección por estreptococo, pero que este estreptococo deja un biofilm, o sea, deja como un pegamento que hace que después las otras bacterias como Moraxella catarrhalis o Haemophilus influenza no tipificable se peguen y esto es a lo que llama el complejo de otitis media aguda y después se conviertan estas en crónica. Entonces, cuando ustedes me preguntan por qué ha tenido tanta repercusión, sobre todo en la crónica, es que precisamente cuando aplicamos la vacuna y evitamos que se forme ese biofilm, pues impactamos obviamente en las formas crónicas de otitis media aguda. Y este es un artículo muy interesante donde el doctor Ron Dagan nos hace énfasis en esta teoría que les estoy comentando. Y vean cómo la caída de la otitis media aguda en menores de 24 meses ha sido brutal. A partir de que se inició la vacunación, pues prácticamente hemos tenido una caída del 78% y vean cómo son los serotipos no vacunales los que actualmente están dando el mayor número de otitis media aguda. O sea, neumococo sigue siendo todavía la causa principal de otitis media aguda. Y acuérdense, la colonización, ¿se acuerdan que les comentaba que el paso inicial para que yo tenga una enfermedad invasiva por neumococo es que me colonice? Entonces, estas vacunas son maravillosas, cualquier vacuna conjugada de la que estemos hablando, porque evitan que nosotros tengamos colonización. Y esto es a lo que le llamamos inmunidad de rebaño. Si mi bebé está bien vacunado, no se puede colonizar y por lo tanto de manera indirecta yo voy a proteger a todos los demás grupos etarios. Pero recuérdenlo, sobre todo a los mayores de 60 años que ya tienen su inmunosenescencia, a ellos hay que protegerlos. Y se ha visto que hay un impacto en la colonización nasofaringia muy importante. Vean cómo el serotipo 6C, que no está contenido en la vacuna. Sin embargo, decimos que cuando la vacuna 13 valente es 14 valente porque tiene una respuesta cruzada contra el serotipo 6C. Y vean, este es un artículo muy importante que hizo Ron Dagan, por supuesto, en el cual vemos cómo el serotipo 6C, ¿verdad? Tiene una caída muy importante en cuanto a la colonización con respecto a los niños que recibieron PCV7. Cuando hablamos de los serotipos que tienen en común las vacunas, vean cómo la colonización es muy similar en el caso de los serotipos que tienen en común. Y bueno, ¿por qué es importante poner la cuarta dosis? Pues sabemos que hay una máxima respuesta a los serotipos de esta vacuna, 13 valente, es útil en pacientes con factores de riesgo, que ahorita ya les dije, factor de riesgo se considera inclusive aquellos pacientes que tienen obesidad, que tienen tabaquismo, es útil y da una mayor protección inmunológica, por supuesto, y el impacto comprobado que hemos tenido en la inmunidad de rebaño, que es muy importante. O sea, si yo no me puedo colonizar, no me pueden infectar, yo no puedo infectar a los demás, por ende, y esto es lo que da inmunidad de rebaño. Por eso es que la vacuna inclusive ha tenido impacto en los menores, en los niños menores de 5 años que inclusive no han sido vacunados o en los mayores de 60 que tampoco han sido vacunados. Este impacto se debe a que como los niños vacunados están colonizados, pues no pueden transmitir la enfermedad. Y ya les enseñé que tiene un impacto en otitis media aguda muy importante. Y ya para que terminemos y demos opción de algunas preguntas, este es el esquema de catch-up. Sí me interesa mucho que ustedes conozcan muy bien qué es lo que van a hacer, porque estos son los pacientes que les van a llegar a su consultorio. Estos son los pacientes que ustedes van a ver, y sí, doctores, les van a llegar niños de 7 a 11 meses que no han recibido ni una sola dosis de ninguna vacuna. Así es como me están llegando ahorita a mi consultorio. Entonces, es importantísimo que ustedes sepan cómo vamos a hacer el catch-up. Entonces, recuérdenlo, si mi niño tiene de 2 a 6 meses, yo le voy a poner 3 dosis de vacuna, es la recomendación.
Está bien si el paciente no tiene dinero, pues le podemos poner un esquema 2+1, que también es muy bueno, o sea, es mucho mejor que nada, por supuesto, pero lo ideal es poner esquemas 3+1. Y vean, vamos a poner 3 dosis, la primera a los 2, la segunda a los 4 y la tercera a los 6 meses, con un refuerzo entre los 12 y 15 meses para que ese paciente ya lo consideremos como protegido. Ahora, si me llega un paciente que a lo mejor tiene 3 meses, ¿cuál es el intervalo mínimo que yo puedo esperar para que yo le acelere su esquema? Recuerden que el intervalo mínimo, por lo menos para la vacuna de neumococo, es de 6 semanas. O sea, yo no puedo ponerle cada 4 semanas porque me va a fallar la respuesta inmunológica. El intervalo mínimo es de 6 semanas. Lo recomendado es que sea de 6 a 8 semanas para que yo tenga una buena respuesta inmune. Ahora, les va a pasar, doctores, que les van a llegar los niños de 7 a 11 meses sin ninguna vacuna, ¿eh? ¿Qué voy a hacer con ellos para vacunarlos contra neumococo? Les voy a poner a ellos un esquema 2+1. El día que lleguen le pongo la primera dosis, le pongo la segunda dosis con un intervalo de 6 a 8 semanas y la tercera dosis va a ser un refuerzo de 12 a 15 meses. Ahora, si les llega el caso más grave, ¿no? Que son esos niños que nacieron al inicio de la pandemia y que no los han llevado a vacunar y que les van a llegar de 1 año sin ninguna dosis. A estos pacientes se recomienda que les pongamos 2 dosis de vacuna con un intervalo de 6 a 8 semanas, como se los dije, pero con 2 dosis van a considerarse como pacientes inmunizados. Ahora, si me llega la situación más triste, que es un bebé mayor de 2 años que no ha recibido ninguna vacuna, que sí me han tocado, sobre todo he sabido de algunos compañeros médicos que les dicen, no, pues si tu niño no va a la guardería, no le pongas vacunas, ¿no? Entonces, sí he visto casos así de tristes, con una sola dosis después de los 2 años, vamos a considerarlos como cubiertos. Ahora recuerden, esos niños que nacieron antes del 2011, 2012, son niños que tuvieron PCV7. Es muy recomendable que yo les ponga una dosis extra de PCV13 para que yo tenga su esquema actualizado. Entonces, los niños que recibieron vacuna antes del 2012, que tienen entre 6 y 18 años, que fueron vacunados con PCV7, se recomienda que se ponga una sola dosis de PCV13. Y bueno, recuérdenlo, ¿no? Pues nosotros nos la pasamos pasándonos las bacterias, no nada más nos pasamos el amor, sino las bacterias. Entonces, pues los niños suelen regalarle su neumococo a los abuelitos y los abuelitos suelen regalarle la bordetela a los nietos, ¿no? Ambas enfermedades sabemos que matan, ambas se pueden prevenir con la vacunación, así que lo ideal es que ahorita ustedes estudien mucho y sepan qué es lo que vamos a hacer con esos esquemas de catch-up. Y bueno, estas son mis redes sociales por si alguien está interesado en seguirme. Constantemente estoy retuiteando algunas cosas. De igual manera, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto por esta vía se pueden contactar conmigo para que podamos platicar o les pueda dar la respuesta. Yo no lo sé todo, pero siempre soy una persona dispuesta a aprender. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Espero que les guste la plática. Espero que ya les haya dado un entorno de lo que realmente está pasando y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Espinosa. Si quiere dejar de compartir su pantalla para que nos Claro que sí, veamos. doctor. Gracias. Bueno, si alguien, pues hay felicitaciones para usted y algunos comentarios. La doctora Fabiola Aguilar dice que en algunos estados y municipios del sureste no hay BCG desde hace 2 años. Aún está como faltante. ¿A Pues qué se deberá esto? no es en algunos estados, doctor. No hay BCG en todo el país. La vacuna BCG, el último lote que llegó a México, caducó en septiembre del 2020 y después de ese lote no han llegado lotes nuevos. La realidad es que parece que no hubo una producción adecuada de la vacuna y sabemos que no hay BCG en ningún lado, o sea, no hay ni en Secretaría de Salud ni de manera privada. Entonces, lo que nos corresponde es estar pendientes para ver cuando llegue el nuevo lote. Lo que yo he sabido por algunas cuestiones que he tenido de plática con algunos laboratorios de vacunas es que probablemente llegue la vacuna hasta finales del año. Entonces, tenemos que esperar.
Pero recuerden, es una vacuna que se puede poner antes de los 14 años, entonces no se preocupen, tenemos tiempo, ahorita lo que hay que estar es tranquilos y cuidarnos, ¿no? Porque también me han ofrecido vacuna que BCG y tú dices, pero ¿cómo si no hay? O sea, no hay lotes disponibles, entonces hay que tener cuidado. O sea, siempre hay gente que va a lucrar con la desgracia ajena, ¿no? Muchas gracias. El doctor Jesús de Lara le manda saludos del Hospital Infantil de Torreón. Muchas El doctor gracias, doctor. Hernández dice, ¿cuál será el nuevo esquema de vacunación al desaparecer hepatitis B e incluirla en la hexavalente en los recién nacidos? Fíjense que esta es una pregunta muy interesante porque Secretaría de Salud, esto ya lo estamos haciendo desde el 2018. En noviembre del 2018 entró la vacuna hexavalente a nuestro esquema nacional y ahora vamos a tener 5 dosis de hepatitis B. Al nacer, a los 2, 4, 6 meses y a los 18 meses un refuerzo. Pero los estudios que se han hecho en cuanto a 5 dosis de hepatitis B es que la cobertura es muy similar a si yo tengo 3. Entonces, por eso Secretaría de Salud aceptó, de acuerdo a los resultados que se han tenido con la vacuna hexavalente, que se pongan las 5 dosis de hepatitis B. Acuérdense que la vacuna de hepatitis B que se pone al nacer, la finalidad es que ese paciente no le dé hepatitis B de transmisión vertical. Por eso se pone luego al nacer. Y cuando nosotros ponemos estos refuerzos ya con 5 dosis, pues tenemos una cobertura del 99% de efectividad con 5 dosis, sin aumentar los efectos adversos. Muchas gracias. El doctor Antonio Arista le manda felicitaciones de su muy buena plática. La doctora Margarita Cervantes también le felicita desde Michoacán. El doctor Ulises Reyes hizo un comentario muy largo, pero le voy a pedir que lo diga de viva voz. Adelante, Ulises. Bueno, pues primero agradecerle a la doctora Carmen su brillante ponencia, muy actual, Muchas con muchos gracias. datos muy interesantes, sobre todo el doctor Dagan y todo, pues es el líder mundial. Eh, Tengo varios comentarios, pero creo que vamos a aterrizar en uno nada más. Doctora, estamos totalmente convencidos que niños, en su esquema habitual, son 2 4 2 el que tiene la cartilla, pero lo ideal es 2 4 y 6 y luego el refuerzo, ¿no? Creo que es Es lo correcto. ideal. Hoy y más estamos haciendo una propuesta. El día de ayer por ahí le mandé un correo de algo que trabajamos sobre el niño Down, que es un grupo especial por la poca respuesta que tienen linfocitos T. También la otra pregunta relacionada con esto es que nosotros, los que ya estamos después de los 60, me incluyo ya a partir del 10 de marzo, este, eh, ¿cuál es su opinión? Porque a veces no se tiene, yo lo digo en economía, las personas que no pueden aplicarse Neumo 23, yo me puse hace poquito, cuando inició la pandemia, la 13 valente. ¿Es válido? ¿Nos quiere comentar algo sobre esto, por Sí, favor? claro que sí, doctor. No, ¿sabe por qué quiero terminar? Porque realmente la neumonía, como usted dice, nosotros con COVID, pues prácticamente la comorbilidad viene siendo un agregado de bacterias, en este caso neumococo. Eh, Neumococo. Gracias por el pack de pediatría que hizo usted con el grupo en relación a inmunizaciones, aunque participó con fiebre amarilla, pero bueno, gracias por No, su yo le participación. agradezco mucho, doctor, que usted me esté jalando tanto para participar en el grupo, lo cual, si el doctor nomás anda ahí atrás de mí, yo le agradezco mucho eso porque para mí es muy importante formar parte de este grupo que hemos estado publicando mucho y la verdad, estamos ahorita puestos con todas las pilas del mundo para tratar de sacar todos los casos que llegan aquí al Hospital General de México, no que ya se imaginarán, pues este hospital siempre ha sido un ícono de nuestro país y aquí llegan casos súper raros que ya vieron en 2 o 3 hospitales y que no saben qué tienen. Con respecto a lo que comenta, doctor, creo que sí es muy importante recordar que la CIP dio una recomendación de vacuna PCV13 ya en mayores de 50 años, ¿no? En los mayores de 50 años, si yo tengo factores de riesgo como diabetes e hipertensión, está recomendado que a partir de esa edad yo reciba PCV13. Esta vacuna ya está autorizada prácticamente en todos los grupos de edad y la ventaja que tiene contra PCV23
es que evidentemente, bueno, más bien contra PC23 porque no está conjugada la 23 valente, pues es que no permite la colonización y de esa forma yo no estoy transmitiendo la enfermedad. Entonces, la recomendación de la CIP es que si yo tengo 50 años con factores de riesgo o 60 años sin factores de riesgo, yo me ponga una vacuna PCV13 y al año me ponga la 23 valente. Esa es la recomendación actual. Salió hace como año y medio fue que salió la recomendación, inclusive hay un artículo que salió con respecto a estas recomendaciones que les hago y es muy válido, doctor. Creo que los pediatras de repente vacunamos mucho también a la familia de nuestros niños. Entonces, una recomendación que les puedo dar a todos los pediatras, no nada más protejan a los niños, sino como siempre pensamos en toda la familia, pues también a los adultos mayores hay que ponerles la vacuna, ¿no? Y qué bueno, doctor, porque si nos da COVID, pues la mayoría de los artículos que han salido en cuanto a infección, neumococo, en la mayoría ha salido neumococo como primera opción de coinfección. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Espinosa. Siguen las felicitaciones y la doctora María del Carmen Porras le pregunta acerca de las vacunas para jóvenes mayores de 18 años que van al internado. Híjole, doctora, esto sí es muy importante. Recuerde las que vimos, ¿no? Hay que revisar cartilla de estos jóvenes que van a entrar al internado. Recuerden que por ahí de los 90s, la vacuna triple viral, bueno, antes SR, porque la triple viral se empezó a aplicar desde el 98, son niños que tienen la primera dosis a los 9 meses, por eso hay que checar su cartilla. Si estos chicos tienen la primera dosis a los 9 meses, como era en aquel tiempo, hay que ponerles un refuerzo de triple viral, súper importante, antes de que entren al internado. Hay que ponerles TDAP, que ahí sí, para que vean, ninguno va a tener vacunación de TDAP, que es bordetela, tosferina, pertussis, y hay que ponerles vacuna de influenza. Esas son como las obligatorias. Obviamente, si yo sé que es un paciente que va a llegar a rotar a pediatría y que no le ha dado varicela, súper importantísimo que les pongamos vacuna de varicela 2 dosis. Y si son algún niño que va a estar yendo de intercambio a zonas donde hay mucho meningococo, pues también la recomendación es así, ¿no? Fíjense, a mí me toca mucho vacunar alumnos que fueron mis alumnos aquí en el hospital y que ya afortunadamente son residentes de pediatría, y en el Instituto Nacional les piden una cartilla de vacunación antes de entrar al instituto. Y las vacunas básicas que les piden es influenza, TDAP, triple viral, varicela y meningococo. Con esas vacunas consideramos que bueno, pues obviamente el residente va a estar protegido contra las enfermedades más frecuentes en la edad pediátrica. Muchas gracias, doctora. Estamos esperando ahí otras preguntas o comentarios, pero yo quiero aprovechar porque tal parece que las inmunizaciones en México como que no están bien normadas. O sea, una cosa es la ciencia, la calidad. Otra cosa, cómo se lleva a cabo en la práctica, en la vida diaria. Y no estoy hablando de los grandes hospitales ni nada, sino en las comunidades comunes y corrientes. Y pues yo creo que aquí ha faltado mucho de información, ha faltado mucho de actualización de la gente que toma las decisiones, porque además quiero agregar otro ingrediente. Yo conozco a muchos chicos que fueron mis pacientes y que ahora están cursando medicina. Algunos de ellos tuvieron insuficiencia renal y fueron trasplantados. Y nadie les ha puesto vacunas que deberían de ser también de la primera línea del COVID. Y bueno, es una inquietud, creo que muy justificada, porque sí, claro, tenemos que favorecer a la población que está en la primera línea y a todos los desprotegidos. Esto de la vacunación en adultos es verdaderamente algo muy novedoso. Si vamos un poco atrás, hace 10 o 15 años, la gente decía, oye, ¿no te vas a vacunar a un adulto mayor? Oye, pues si no soy niño. Tal parece que las vacunas se habían hecho para niños y ha costado mucho trabajo incluso en los médicos. Y para aprovechar que tengo el uso de la palabra,
también quiero comentar que se ha hablado mucho de las comorbilidades y el COVID. Sí, bueno, sí es cierto lo de las comorbilidades, pero también es cierto que tenemos un primer contacto muy vulnerable, muy desorganizado, sin promoción de la salud, mucho menos la atención adecuada del primer contacto, sino que basamos nuestra atención hospitalaria, nuestros padecimientos, incluyendo la pandemia, en la atención hospitalaria. Y se le dice a la gente que no venga al hospital excepto cuando ya tiene síntomas y signos graves de enfermedad. Las enfermedades de comorbilidad, lo más importante es calcular la comorbilidad, empezar tempranamente un tratamiento que le garantice el mejor control y la mejor prevención para lo que se va a venir. Y entonces yo creo que eso es a lo que se debe eso de decir quédate en casa, aíslate y ya nada más avísanos cuando estés mal o vengas acá con tu tanque de oxígeno al hospital a ver qué podemos hacer por ti. Y creo que por ahí hay un estudio en el que se ha visto que muchos de los pacientes con comorbilidad llegaban a intubarse y solamente 2 de cada 10 llegaban a sobrevivir. Entonces, nada más quería aclarar eso como una inquietud, pero ¿qué nos puede comentar acerca de la vacunación de adultos que la gente está tan inquieta? Porque en la cuestión de vacunación de niños, creo que los únicos que hacen lo mejor posible su trabajo somos los pediatras. Y de allí está muy difícil verdaderamente que en las instituciones se lleve a cabo un esquema de vacunación como el que está proponiendo. No, no, es complicado. Por eso es que nos toca a nosotros, ¿no? Estar detrás de la cartilla nacional de los niños, pero también de los adultos. Como usted bien lo dijo, un tabú que se ha manejado mucho es que las vacunas son para niños. Y recuerden que actualmente contamos con 5 cartillas nacionales de vacunación, en las cuales tenemos la vacuna del niño, la del adolescente, la del hombre, la de la mujer y la del adulto mayor. Entonces, las vacunas están consideradas para todas las edades y más para nosotros que somos personal de salud. Estas 5 vacunas que le mencioné a la doctora, pues son como las vacunas mínimas con las que debería de contar todo el personal antes de poder entrar siquiera a clínicas, ¿no? Esa es una realidad. Sin embargo, en nuestro país eso no está normado. Fíjese que a mí me han tocado pasantes o pacientes que, bueno, son alumnos de escuelas y van a ir a hacer una pasantía de 2 o 3 meses a Francia, por ejemplo. Y ahí sí es obligatorio que ellos lleven un carnet de vacunación que les pide la universidad o el hospital a donde van a ir a rotar. Me ha tocado en Chile, me ha tocado algunos que se van a rotar a Colombia, donde sí les es obligatorio esto. Entonces en México creo que urge que normemos también esta parte, donde nosotros como promotores de la salud, pues sepamos qué vacunas son las básicas que debe de tener cualquier persona que estudie medicina y hacer énfasis en las vacunas del adulto, ¿no? Y por supuesto, creo que un grupo que es muy vulnerable y que también tenemos que vacunar muy bien es a la embarazada. La embarazada cree que por ser embarazada no puede recibir ni medicamentos, ni vacunas, ni nada. Y no es así. La embarazada debe de tener por lo menos vacuna de influenza de manera obligatoria. Y bueno, COVID ya sabemos que también es una comorbilidad muy importante la que hay entre COVID y la mujer embarazada. Entonces, ya se están haciendo los estudios en mujeres embarazadas, se están vacunando las mujeres embarazadas también ya con las diferentes vacunas que hay de COVID, porque es un grupo prioritario y también en el que ha habido muchas muertes. Y en cuanto a nuestro sistema de cómo nos han ido vacunando, doctor, ¿qué le puedo decir, no? La realidad es que es un poco complicado porque han estado llegando las vacunas a cuentagotas y lamentablemente no ha habido una buena organización para que se puedan estar vacunando los diferentes, o sea, creo que todos los médicos somos primera línea, ¿eh? O sea, eso sí es muy de mi punto de vista, todos somos primera línea. O sea, no nada más los que atienden COVID o los que hemos estado al COVID enfrente somos primera línea, no. Yo creo que cualquier médico que se pare frente a otro paciente es primera línea, doctor, porque tú no sabes si ese paciente viene o no viene con COVID. Entonces, la realidad es que yo sí hago un rotundo llamado a las autoridades a que se vacune a todos los que nos dedicamos a esta hermosa carrera que es la medicina. Y todo aquel que se ponga frente a un paciente es primera línea, desde mi perspectiva. Muchas gracias, doctora. Quiero aprovechar antes de pasar a otra pregunta porque
definitivamente las vacunas, las inmunizaciones, es un procedimiento, un actuar médico de primer contacto. O sea, no se debería ni siquiera de ir a un hospital para recibirlas. Es Y correcto. creo que muestra en gran medida las políticas equivocadas con respecto a la medicina de primer contacto. Nosotros vamos a tener un congreso en agosto acerca de la medicina de primer contacto y desde hace meses en Médicos Unidos estamos muy inquietos porque nos hemos dado cuenta que la medicina de primer contacto no solamente previene las enfermedades, es importante el diagnóstico oportuno y después la rehabilitación en su medio, pero por desgracia estamos en un desorden tal que la medicina de primer contacto en México, cada quien la hace como quiere y como puede. Y es tan disímbola la situación que tenemos que seguir insistiendo en las escuelas de medicina, sacar médicos de primer contacto, no muchachos que rebasen el primer requisito para hacer una especialidad sin saber siquiera cómo se atiende la medicina de primer contacto. Yo creo que me gustaría, aquí el doctor Pedro Riquelme la felicita y menciona Gracias. que ya se aplicó el neumococo 13 en marzo. Este año se aplicó la 23 valente y que siempre recomienda la DPT en el adulto cuando nace un bebé para efecto capullo. ¿Qué le Es puede correcto. contestar? Totalmente correcto, doctor. Lo felicito mucho, doctor Pedro. Qué bueno que se vacune y que haga el efecto capullo, ¿no? Es muy importante. Eso es algo que hacemos mucho los que nos dedicamos a las vacunas. Muchas gracias. La doctora María del Carmen Porras comenta que a qué edad de la gestación se sugiere inmunización en embarazadas si no se hizo 3 meses antes de la gestación. Bueno, recuerden que la mujer embarazada, las únicas vacunas que no puede recibir son las vacunas de virus vivos atenuados. O sea, por ejemplo, triple viral no puede recibir o varicela, que son vacunas de este tipo. Y la recomendación es que, por ejemplo, en el caso de influenza, se ponga la vacuna en cualquier trimestre, no hay intervalos. Se puede poner, yo siempre les digo de broma a mis alumnos, ¿no? Si tienes 2 días de embarazada, ponte la vacuna, ¿no? De influenza, eso no tiene ningún problema tan pronto como esté disponible, independientemente del trimestre en el que estés, te puedes aplicar influenza. Y la otra es TDAP, que es la vacuna que está hecha para la embarazada, que es contra tosferina, pertussis y difteria. Esta vacuna se debe de poner de acuerdo a nuestro manual de inmunizaciones a partir de la semana 20. Hasta la 32 se puede poner la vacuna para que cuando el bebé nazca, de alguna forma tenga alguna protección por los anticuerpos que la mamá le manda al bebé de manera transplacentaria. Y finalmente, en cuanto a COVID, pues ya se están haciendo los estudios y la recomendación es que también se vacunen las mujeres embarazadas, ¿no? Obviamente hay que esperar a que salgan las definiciones y las indicaciones muy precisas, pero ya se está vacunando este grupo tan importante que, como le reitero, la primera causa de muerte materna en el 2020 fue infección por COVID-19, bueno, por SARS-CoV-2. Muchas gracias, doctora. Estamos llegando al final, por desgracia, de esta excelente plática, de esta información tan valiosa. Le manda a felicitar Luis Matos, de Acapulco. Gracias. La felicita. Y bueno, me gustaría que me hiciera favor de mandar un mensaje para la gente que va a estar viendo este video en nuestro canal de YouTube de Médicos Unidos por México. ¿Qué mensaje les daría? Pues el mensaje para mí más importante es que creo yo que no hay estrategia más importante, ni siquiera los antibióticos han sido tan importantes como estrategia de salud pública como lo han sido las vacunas. Y que ningún niño, adulto o persona de cualquier edad debe de fallecer por una enfermedad que es prevenible mediante la vacunación. Entonces, mi mensaje es ese. Seamos pro vacunas, vacunémonos todos, protejamos a los que amamos. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Yo quiero dejar un mensaje final y agradecer a la doctora María del Carmen Espinosa Sotero su participación con la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos. Y como mensaje final me deja de enseñanza que tenemos que trabajar en el primer contacto.
Lo único que verdaderamente hace prevención de enfermedades son las vacunas. No tenemos que buscar mucho. Y creo que en México tenemos que hacer fuerte la prevención de las enfermedades y el fomento de la salud. Creo que nos falta mucho para eso y los invito a todos ustedes a trabajar por ello. Muchas gracias, hasta pronto y que tengan un buen día. Hasta luego, doctor.